Hola, soy Sofía. El día que finalicé mi divorcio, mi suegra abrió una botella de champán carísimo para celebrar que su hijo por fin se había librado de la miserable con la que se casó. Esa miserable era yo. Fue un golpe tan bajo, tan cruel, que sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, dejándome un vacío que dolía más que cualquier firma en un papel legal. En ese instante, todo el desprecio que había acumulado durante años se materializó en el sonido de un corcho saltando y en una risa que resonaría en mi cabeza durante mucho tiempo. Me di cuenta de que para ellos mi valor siempre había estado en ceros, una simple carga de la que ahora, por fin, podían deshacerse con alivio y alegría. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales absolutamente nada? Antes de contarte qué vi exactamente a través de esa puerta entreabierta, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando descubren que la miserable tenía un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Tengo 26 años y, hasta ese día, mi vida había girado en torno a dos ejes de dolor silencioso: el final de mi matrimonio con Mateo y el luto reciente por la muerte de mi padre. Con él no había tenido contacto en años, una distancia autoimpuesta para escapar de un mundo de apariencias y frialdad en el que nunca encajé. Me dedico al arte, a pintar, algo que mi suegra, Isabel, siempre consideró un pasatiempo inútil, una prueba más de mi falta de ambición. Para ella, yo era la chica de origen humilde que se había casado con su hijo por su dinero y su estatus. Vivían en una hermosa casa en Coral Gables. Conducían un BMW X5 nuevo y nunca perdían la oportunidad de recordarme, con comentarios sutiles o regalos de ropa usada, que yo no pertenecía a su mundo. El conflicto no era nuevo, pero la herida seguía abierta, supurando con cada mirada de desdén y cada palabra condescendiente que me lanzaba en las cenas familiares. Esa mañana, después de firmar los últimos papeles del divorcio en la oficina del abogado, sentí una extraña mezcla de alivio y desolación. Estaba oficialmente libre, pero también completamente sola. Solo me quedaba una última tarea, la más difícil de todas: volver a la que fue mi casa para recoger las pocas cosas que aún quedaban allí. Eran principalmente mis materiales de arte, mis lienzos, mis pinceles y algunos libros, fragmentos de mi identidad que había dejado atrás en mi apresurada salida meses antes. La idea de pisar de nuevo esa casa me revolvía el estómago. Cada rincón guardaba el eco de una crítica, de una comparación odiosa, de la sensación constante de no ser suficiente. No quería ver a Mateo y mucho menos a Isabel, pero necesitaba recuperar esas piezas de mí misma para poder, de una vez por todas, empezar de cero en mi pequeño apartamento alquilado. El viaje en coche hasta Coral Gables se sintió como una procesión fúnebre. Al llegar, la fachada imponente de la casa y el césped perfectamente cuidado me parecieron más arrogantes que nunca. El BMW de Isabel brillaba bajo el sol de Florida, un recordatorio metálico y reluciente de todo lo que yo, supuestamente, anhelaba y nunca podría tener. Usé mi vieja llave, que todavía funcionaba, y entré sintiéndome como una ladrona en mi propia historia. El silencio me recibió, pero era un silencio denso, cargado. Dejé la puerta entreabierta y avancé por el pasillo de mármol. Fue entonces cuando escuché unas voces bajas provenientes del salón, seguidas de una risa que reconocí al instante. Era Isabel. Un mal presentimiento se apoderó de mí, una opresión en el pecho que me advertía que no debía seguir, pero una fuerza extraña, una necesidad masoquista de saber, me empujó a acercarme sigilosamente. A través de la rendija de la puerta los vi. Mateo estaba de pie junto a la chimenea, con una expresión incómoda, mientras Isabel, radiante, sostenía una botella de champán. No era una botella cualquiera, la reconocí de inmediato. Era una botella de Dom Pérignon que nos habían regalado para nuestra primera boda. La habíamos guardado en la parte de atrás de la despensa, esperando una ocasión verdaderamente especial para abrirla. Habíamos hablado de usarla para celebrar la compra de nuestra primera casa juntos, o quizás el nacimiento de un hijo. Verla en sus manos, en ese preciso momento, fue como una puñalada. La ocasión especial que tanto habían esperado no era una celebración de nuestra vida juntos, sino la celebración de mi definitiva y humillante partida.
El simbolismo era tan cruel, tan deliberado, que me dejó sin aliento, paralizada en el umbral. El sonido del corcho al salir disparado fue ensordecedor en el silencio de mi conmoción. Vi la espuma desbordarse mientras Isabel llenaba 2 copas con una alegría casi infantil, con una sonrisa triunfal que no intentaba disimular. Levantó su copa, miró a su hijo y pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. Por fin. Salud, mi amor. Gracias a Dios mi hijo ya no tendrá que mantener a esa miserable. La palabra miserable resonó en el aire, afilada y venenosa. Busqué la mirada de Mateo, esperando una pizca de defensa, un gesto de desaprobación, cualquier cosa que me indicara que el hombre al que una vez amé seguía ahí. Pero no encontré nada. Solo sonrió débilmente, una sonrisa sumisa y cobarde, y levantó su copa para brindar con su madre. En ese instante, mi corazón no solo se rompió, sino que se hizo añicos. Una ola de humillación helada me recorrió de pies a cabeza. No era solo la ofensa del momento, era la confirmación de años de sospechas, la validación de cada vez que me sentí pequeña e insignificante a su lado. Todos los comentarios maliciosos sobre mi ropa, las preguntas condescendientes sobre mis ingresos como artista, los consejos para que buscara un trabajo de verdad. Todo encajó. Para ellos, yo nunca fui Sofía. Fui una ecuación financiera que no cuadraba, una inversión fallida, un lastre del que había que deshacerse. El dolor era tan profundo que se convirtió en una especie de claridad extraña y fría. Me di cuenta de que mi valor, mi identidad y mi amor habían sido pesados en su balanza de materialismo y prejuicios, y el resultado siempre había sido el mismo: un déficit. No era digna de su familia porque no tenía un precio lo suficientemente alto. Sin hacer un solo ruido, retrocedí. Mis lienzos, mis pinturas, mis libros. De repente, ya no importaban. Dejar esas cosas atrás era un precio pequeño a pagar por no tener que volver a ver sus rostros nunca más. Salí de la casa. Cerré la puerta con un cuidado infinito y caminé hacia mi coche con la cabeza alta, aunque por dentro estaba temblando. Mientras me alejaba de esa calle arbolada y de esa vida que ya no era mía, el shock inicial comenzó a transformarse. Debajo de la humillación y el dolor, una nueva sensación empezó a crecer, una determinación fría y afilada como el cristal. Pensé en mi padre, en su ausencia, en el imperio que construyó y del que yo había huido. La ironía de la situación era casi cómica. Me detuve en la siguiente esquina, tomé mi teléfono y busqué un número en mis contactos. Sabía exactamente a quién tenía que llamar: a Javier, el abogado de mi padre. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, el contraste con la opulencia de la casa de Coral Gables fue casi reconfortante. Este lugar era modesto, sí, pero era mío. Cada objeto había sido elegido por mí. Cada cuadro en la pared había sido pintado por mis propias manos. Aquí no había juicios de valor ni etiquetas de precio. Era mi refugio, mi verdad. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada que tenía en mi mesita de noche. Era una de las pocas fotos que conservaba de mi infancia con mi padre, Alejandro. Estábamos en un muelle, y mientras yo, una niña de unos 7 años, sonreía a la cámara, él miraba hacia el horizonte, a un yate a lo lejos, con esa expresión distante y calculadora que siempre tenía. Esa foto lo resumía todo: su presencia física, pero su ausencia emocional, su mundo de negocios y cifras del que yo siempre quise escapar. Pero ahora, irónicamente, ese mundo estaba a punto de convertirse en mi única arma. La llamada a Javier fue extraña, como contactar a un fantasma. Él era la única conexión que me quedaba con el mundo de mi padre, un universo de contratos, cifras y decisiones frías que yo había abandonado hacía mucho tiempo. Su voz al otro lado de la línea era exactamente como la recordaba: profesional, contenida, pero con un matiz de sorpresa al escuchar mi nombre. Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en los detalles humillantes. Solo necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Javier fue directo. Sofía, tu padre te dejó todo, absolutamente todo.
El patrimonio es considerable y, según sus instrucciones, es exclusivamente tuyo. No es un bien mancomunado. Mientras me daba los detalles iniciales, una cifra con demasiados ceros para procesarla, no sentí alegría. Sentí el peso de una ironía aplastante. El dinero de mi padre, la razón por la que siempre me sentí un accesorio en su vida. Era ahora mi única herramienta para reclamar mi dignidad. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared vacía de mi apartamento. La conversación con Javier había desenterrado un recuerdo particularmente doloroso, uno que explicaba a la perfección el desprecio de Isabel. Fue en nuestra primera Navidad como casados. Toda la familia estaba reunida alrededor del árbol en su casa de Coral Gables. Cuando llegó mi turno de abrir los regalos, Isabel me entregó una caja grande y elegantemente envuelta. Dentro había un abrigo de diseñador, hermoso, pero visiblemente usado. Era mío, pero ya no me queda. Pensé que a ti te vendría bien, querida, para que no pases frío, dijo con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Todos los demás recibieron regalos nuevos y caros. Sentí como las miradas se clavaban en mí, una mezcla de lástima y burla. Fue una humillación pública, un recordatorio sutil pero brutal de mi lugar en esa familia, la receptora de sus obras. Unos días después, esa sensación de ser tratada como un caso de caridad se materializó en un sobre oficial. Era una carta del abogado de Mateo. El tono era gélido y condescendiente, casi insultante. Detallaba los bienes en común que debíamos dividir, una vieja cafetera, un juego de platos que yo había comprado en una tienda de segunda mano y algunos libros. La lista era ridícula, pero el propósito era claro. Al final, el abogado sugería amablemente que yo renunciara a cualquier reclamo para agilizar el proceso y evitar costos innecesarios para ambas partes. Lo leí 3 veces, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. No solo me habían borrado emocionalmente de sus vidas, ahora intentaban borrar legalmente mi existencia, reduciendo nuestros años de matrimonio a una lista de objetos sin valor. Querían que firmara un papel que confirmaba su versión de la historia, que yo no había aportado nada. Le envié una foto de la carta a Javier. Su respuesta fue inmediata. No respondas, no hagas nada. Déjalos que sigan pensando que tienen el control. Cuanto más te subestimen, más contundente será el impacto en la audiencia. Su consejo me dio una extraña calma. Tenía un plan silencioso y metódico que no involucraba gritos ni confrontaciones. Se sentía como preparar un lienzo, mezclando los colores oscuros de mi dolor con los tonos fríos de la justicia. La injusticia ya no era solo un sentimiento, se había convertido en una estrategia. Ellos habían elegido sus armas, la humillación social y la presión legal. Yo, sin que ellos lo supieran, acababa de heredar un arsenal, y estaba dispuesta a usarlo, no para destruir, sino para revelar la verdad de una manera que nunca pudieran ignorar. Las siguientes semanas fueron una tortura emocional. Intentaba pintar, canalizar la rabia y la tristeza en mi arte, pero mis manos no respondían. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena en bucle. La botella de Dom Perignon, la espuma desbordándose, la sonrisa triunfal de Isabel. El sonido del corcho se había convertido en la banda sonora de mi humillación. Me sentía atrapada entre 2 mundos, el de la artista sin un centavo que ellos creían que era y el de la heredera millonaria que aún no me sentía. La soledad era abrumadora. No tenía a nadie con quien hablar de esto. Mis amigos conocían la versión superficial de mi divorcio, pero no la profundidad del desprecio ni la existencia de una herencia que lo cambiaría todo. Estaba completamente sola, lidiando con el fantasma de mi padre y el veneno de mi antigua familia. Un martes por la tarde, la realidad me golpeó de frente. Había salido a comprar más pintura al óleo en una pequeña tienda de arte, mi único lujo. Al salir, con las bolsas en la mano, vi un coche que conocía demasiado bien. El BMW X5 de Isabel, brillante y arrogante, estaba estacionado frente a una de las boutiques más caras del barrio. La vi bajar del coche, hablando por teléfono con una carcajada sonora, vestida con un conjunto blanco impecable que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. No me vio. Para ella yo era invisible, irrelevante.
Verla tan feliz, tan despreocupada, tan segura de su victoria, avivó el fuego dentro de mí. Esa imagen, la de ella disfrutando de su vida de lujo mientras yo luchaba por reconstruir la mía, solidificó mi determinación. Esto ya no era solo por mí, era por cada persona que alguna vez había sido juzgada por su cuenta bancaria. Esa noche, volví a mirar la foto de mi padre. Su mirada perdida en el horizonte, siempre enfocada en el próximo negocio, en la siguiente adquisición. Durante años lo odié por eso, por poner sus ambiciones por encima de su propia hija. Huí de su mundo porque sentía que me asfixiaba, que me convertía en otro de sus activos. Pero ahora, mirando su rostro en esa vieja fotografía, entendí algo. No estaba convirtiéndome en él, no anhelaba su dinero ni su poder. Estaba usando las herramientas que él me había dejado para defender algo que él nunca entendió del todo. El valor intrínseco de una persona. La dignidad que no se puede comprar ni vender. Por primera vez, no sentí resentimiento hacia él, sino una extraña y melancólica gratitud. Me había dado, sin saberlo, la llave para liberarme de la jaula en la que Isabel y Mateo habían intentado encerrarme. La llamada de Javier unos días después confirmó que íbamos por el camino correcto. «Sofía, el abogado de Mateo acaba de hacer una oferta formal de liquidación», me dijo, con un tono que mezclaba profesionalismo y apenas contenida incredulidad. «Te ofrecen $1,500 a cambio de que renuncies a todos los derechos presentes y futuros. Quieren que firmes un acuerdo de confidencialidad y te alejes para siempre». La cifra era tan ridícula, tan ofensiva, que solté una risa seca. $1,500. Ese era el precio que le ponían a mis años de matrimonio, a mi amor, a mi dolor. Era el costo de mi silencio. Era su último intento de ponerme una etiqueta de precio, y una muy barata. La oferta no era un gesto de buena voluntad. Era la culminación de su desprecio, la prueba final de que para ellos yo no era más que una molestia que se podía pagar para que desapareciera. Como si la oferta no fuera suficiente, esa misma noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Mateo. «Sofía, sé que esto es difícil», comenzaba, con una falsa empatía que me revolvió el estómago. «Mi mamá y yo solo queremos lo mejor para ti. Acepta el acuerdo, por favor. Es la forma más sencilla de que cada uno siga con su vida. No hay necesidad de hacer esto más grande de lo que es». La hipocresía de sus palabras era asfixiante. Mi mamá y yo, como si fueran una sola entidad, una alianza inquebrantable contra mí. No había ni una pizca de remordimiento, ni una disculpa. Solo un intento torpe y manipulador de convencerme de que aceptara su migaja, de que me rindiera silenciosamente para no incomodarles. Estaba claro que no tenía voluntad propia, seguía siendo el niño de mamá, incapaz de enfrentarla o de tener una opinión propia. Miré el mensaje durante un largo rato, sintiendo como cada palabra envenenada se asentaba en mi interior. Por un momento, consideré responder, gritarle a través de la pantalla todo el dolor y la rabia que había acumulado. Pero luego recordé el consejo de Javier. El silencio era mi mejor arma. Borré el mensaje sin contestar y bloqueé su número. Fue un gesto pequeño, digital, pero se sintió como cerrar una puerta de acero. En ese instante, corté el último hilo que me unía a él. Llamé a Javier y le di mi respuesta. «Rechaza la oferta, diles que nos vemos en la audiencia». No había duda en mi voz. La decisión estaba tomada. Dejaría que hablaran los documentos, que la verdad se revelara en el lugar más formal e imparcial que existía, una sala de tribunal. La noche antes de la audiencia fue larga y silenciosa. No dormí mucho. En lugar de dar vueltas en la cama, me levanté y preparé la ropa que usaría. Elegí un vestido sencillo, de color azul oscuro, profesional pero sin ostentación. Era un vestido que había comprado con mi propio dinero, ganado vendiendo un par de mis cuadros. Mientras lo planchaba pensé en los rostros de Isabel y Mateo. Imaginé su aire de superioridad, sus sonrisas condescendientes, convencidos de que iban a presenciar mi última humillación. Pero ya no sentía miedo ni ansiedad. Una extraña serenidad se había apoderado de mí. La injusticia había sido un veneno lento, pero también había forjado en mí una armadura de resolución.
Mañana no iba a una batalla. Iba a reclamar mi nombre, a contar mi historia, no con palabras, sino con un hecho irrefutable que haría que su mundo de apariencias se derrumbara. Al entrar en el edificio del tribunal a la mañana siguiente, el aire frío y solemne del lugar contrastaba violentamente con el fuego que ardía en mi interior. El vestido azul oscuro se sentía como una armadura, una declaración silenciosa de independencia que había comprado con el sudor de mi frente y la creatividad de mis manos. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol pulido era deliberado, firme. Ya no era la chica asustada que se encogía ante las miradas de desdén de Isabel. Hoy no caminaba hacia una ejecución, sino hacia una reivindicación. No buscaba venganza, solo la verdad. Quería que mi historia, la real, fuera contada y escuchada en un lugar donde las apariencias y el estatus social teóricamente no tenían cabida. La ironía era que estaba a punto de usar el único idioma que ellos realmente entendían y respetaban, el del dinero y el poder. Los vi al final del pasillo, sentados en un banco de madera fuera de la sala de audiencias. Isabel lucía impecable, como siempre, con un traje de diseñador color crema que gritaba victoria anticipada. Su postura era rígida, su expresión una máscara de confianza y desdén. Mateo estaba a su lado, luciendo pálido y nervioso, jugueteando con su corbata. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, los desvió de inmediato, incapaz de sostenerme la mirada. Esa cobardía, que una vez me había causado tanto dolor, ahora solo me provocaba una extraña lástima. No era un hombre, era la sombra de su madre. Me senté en el banco opuesto, sola, sintiendo sus miradas perforándome la espalda. No me volví. Mantuve la vista al frente, concentrada en la puerta cerrada de la sala, el escenario donde todo terminaría. Javier llegó unos minutos después. Su presencia era un ancla de calma en mi mar de emociones contenidas. Me saludó con un asentimiento de cabeza y se sentó a mi lado. No hablamos mucho. Me entregó una carpeta de cuero. Aquí están las copias de todo, dijo en voz baja. Pero dudo que las necesites. Solo recuerda el plan. Silencio. Deja que se expongan, que muestren su verdadera cara. Nosotros solo presentaremos los hechos. Abrí la carpeta y vi la primera página del documento de la herencia. El nombre de mi padre, Alejandro, en negrita, seguido de una serie de cláusulas legales y cifras que aún me costaba asimilar. Cerré la carpeta, el peso del cuero en mis manos se sentía real, tangible. Era la prueba de que mi nueva realidad no era un sueño, era el guión que cambiaría el final de su obra. Una vez dentro, el ambiente se volvió aún más formal y opresivo. La jueza era una mujer de unos 60 años, con una mirada penetrante que no dejaba lugar a frivolidades. El abogado de Mateo, un hombre de aspecto pulcro y sonrisa condescendiente, comenzó su exposición. Habló con una elocuencia ensayada, pintando un cuadro de mí que me resultaba casi irreconocible. Me describió como una joven sin rumbo, una carga financiera que su cliente había soportado generosamente durante años. Mencionó mi hobby de la pintura como una prueba de mi falta de contribución económica seria al matrimonio. Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para despojarme de cualquier mérito o dignidad. Miré a Isabel. Asentía con cada frase, una pequeña sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. Estaba disfrutando de mi humillación pública. Luego, el abogado proyectó en una pantalla la ridícula lista de bienes comunes que querían dividir. La cafetera, los platos de segunda mano, los libros de bolsillo. La presentó como si fuera un acto de extrema generosidad de su parte el permitirme quedarme con esos objetos de valor sentimental. La sala, aunque casi vacía, se sentía llena de juicios silenciosos. Finalmente, mencionó su oferta de $1,500 como una solución rápida y compasiva para ayudar a la señora Sofía a empezar de nuevo. Sentí la mirada de la jueza sobre mí, una mezcla de impaciencia y quizás un poco de lástima. Para ella, éramos solo otro divorcio contencioso por nimiedades, un caso más que resolver antes del almuerzo. El escenario estaba perfectamente montado para mi rendición. Fue entonces cuando ocurrió.
Justo cuando la jueza se disponía a darle la palabra a Javier, Isabel se inclinó hacia su hijo y le susurró algo. Su voz, aunque baja, fue lo suficientemente clara en el silencio de la sala. La oí perfectamente. Dile que mencione el abrigo de diseñador que le regalé en Navidad, siseó, para que la jueza vea que hasta la ropa que llevaba puesta se la teníamos que dar nosotros. Un frío glacial me recorrió la espalda. Ese abrigo, el símbolo de mi más profunda humillación, la prueba de mi estatus de caso de caridad familiar, ahora era usado como un arma en un tribunal. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado se evaporó. La frialdad de mi resolución se convirtió en acero puro. Ya no se trataba de dignidad, se trataba de justicia. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Javier. Él también lo había escuchado. Vio el cambio en mi expresión, la chispa de ira que había sustituido a la calma. Le di un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. La señal era clara. Se acabaron las sutilezas. El dolor de aquella memoria navideña, el recuerdo de las miradas de lástima de toda la familia mientras yo sostenía aquel abrigo usado, volvió con una fuerza arrolladora. Pero esta vez no me debilitó. Me dio poder. Me recordó exactamente contra qué estaba luchando. No contra un divorcio, sino contra un sistema de valores cruel y superficial que medía a las personas por lo que tenían y no por lo que eran. Su arrogancia les había hecho cometer el error final. Me habían subestimado por última vez. Javier se puso de pie lentamente, con una calma que contrastaba con la tensión que ahora llenaba la sala. No miró la lista de bienes ni la oferta en la pantalla. Se dirigió directamente a la jueza. Su señoría, comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. Agradecemos la generosidad de la oferta del demandante. Sin embargo, antes de proceder, existe una circunstancia financiera reciente y fundamental relativa a mi clienta que este tribunal debe conocer. Hizo una pausa dramática. Vi a Isabel fruncir el ceño, confundida. El abogado de Mateo parecía desconcertado. La narrativa que habían construido con tanto esmero estaba a punto de desmoronarse, y ni siquiera sabían por qué. La jueza se ajustó las gafas, su interés claramente avivado. ¿Y cuál es esa circunstancia, abogado?, preguntó. El aire en la sala se volvió denso, cargado de anticipación. Isabel y Mateo intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Seguramente pensaban que había conseguido un pequeño trabajo, o quizás que había vendido un cuadro por unos cientos de dólares. Su mundo era tan pequeño, su visión de mí tan limitada, que no podían concebir una realidad diferente. Se sentían seguros en la cima de su pequeño pedestal de superioridad, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. Observé sus rostros, grabando en mi memoria sus expresiones de arrogancia justo antes de la caída. Quería recordar para siempre cómo se veían en el último segundo en que creyeron que habían ganado. Con un movimiento deliberado, Javier abrió su maletín y sacó un único documento encuadernado. Era grueso, oficial, imponente. Lo sostuvo en su mano por un momento antes de colocarlo sobre el escritorio. Su señoría, continuó, su voz ahora firme y clara. La circunstancia es que mi clienta, la señora Sofía, es la única beneficiaria del patrimonio de su difunto padre, el señor Alejandro Villa. Dejó que el nombre resonara en el silencio. No era un apellido común y en ciertos círculos de Miami era sinónimo de un imperio inmobiliario y financiero. Vi un destello de reconocimiento en los ojos de la jueza. Isabel se quedó helada, su sonrisa de suficiencia congelada en su rostro, mientras el color comenzaba a desaparecer de sus mejillas. El juego acababa de cambiar. Javier dejó caer el nombre Alejandro Villa en el silencio de la sala y el mundo pareció detenerse. El aire se espesó, volviéndose pesado y difícil de respirar. Vi cómo la máscara de confianza de Isabel se resquebrajaba, astillándose en tiempo real. Sus ojos, antes llenos de un desdén triunfante, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando una mezcla de incredulidad y un pánico que comenzaba a aflorar. Mateo, a su lado, parecía un niño perdido, su mirada yendo de su madre a mí y de vuelta,
sin entender la magnitud de lo que acababa de suceder. Incluso la jueza, que momentos antes parecía aburrida, se irguió en su asiento, su expresión transformándose de una impaciencia rutinaria a una atención afilada y penetrante. El nombre de mi padre había cambiado la atmósfera por completo, convirtiendo una audiencia de divorcio sin importancia en algo mucho más significativo. Con una calma imperturbable, Javier continuó, dejando que cada palabra aterrizara con el peso de una piedra. El señor Alejandro Villa, fundador y único propietario de Villa Holdings International, falleció hace poco más de 2 meses. No se apresuró. Dejó que la información se asentara, que hiciera su trabajo en la mente de Isabel. Pude verla procesando los datos, conectando el nombre con la reputación, el imperio financiero que representaba. Su rostro, que había estado sonrojado por la arrogancia, ahora perdía color rápidamente. El abogado de Mateo, visiblemente desconcertado, hojeaba sus papeles como si esperara encontrar una respuesta que no estaba allí. Estaba claro que había entrado en esta sala creyendo que conocía todas las variables, sin saber que había ignorado la más importante de todas. Su preparación se había basado en una mentira, y esa mentira estaba a punto de costarle muy caro. El siguiente movimiento de Javier fue deliberado y teatral. Se acercó al estrado y colocó con suavidad el documento encuadernado frente a la jueza. Y su señoría, es el testamento certificado del señor Villa. Como puede ver en la cláusula tercera, su única hija y heredera universal es mi clienta, la señora Sofía Villa. Pronunció mi apellido de soltera con una claridad enfática, y el sonido retumbó en mis oídos. Sofía Villa. Se sintió como si me pusiera un traje que había dejado olvidado en el armario durante años, uno que me quedaba a la perfección. Mateo finalmente giró la cabeza para mirarme directamente, con la boca entreabierta en una expresión de pura estupefacción. No había amor en esa mirada, ni siquiera arrepentimiento. Era el shock de un hombre que se da cuenta de que la pieza que descartó del tablero de ajedrez era, en realidad, la reina. La jueza tomó el pesado documento. Sus movimientos eran metódicos y precisos. Se puso las gafas de leer y comenzó a pasar las páginas, sus ojos escaneando el lenguaje legal con una concentración absoluta. El único sonido en la sala era el suave susurro del papel. Me concentré en mi respiración, manteniendo mis manos quietas sobre mi regazo, una ancla en la tormenta de emociones que se arremolinaba a mi alrededor. Me negué a mirar a Isabel o a Mateo. Mi victoria no residía en su derrota visible, sino en mi propia serenidad inquebrantable. Recordé la foto de mi padre en mi mesita de noche, su mirada fija en el horizonte. Nunca me enseñó a ser amada, pero me había rodeado de las consecuencias del poder toda mi vida. Este documento, este legado de cifras y activos, era su última y más inesperada lección. Justo cuando la tensión parecía insoportable, el abogado de Mateo se recuperó lo suficiente como para intentar una objeción. Su señoría, con todo respeto, dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. Esta información, aunque sorprendente, es completamente irrelevante para el caso que nos ocupa. La herencia de la familia de la señora Villa es un bien privativo adquirido después de la separación y no tiene ninguna relación con la división de los bienes conyugales. Por un instante, una punzada de miedo me atravesó. Tenía razón, legalmente hablando. Vi un destello de alivio en los ojos de Isabel. Se aferró a esa objeción como a un salvavidas, creyendo que esto era solo un truco desesperado de mi parte, un intento inútil de presumir de algo que no podían tocar. Pensó que todavía tenía el control, pero Javier ni siquiera parpadeó. Le dedicó al abogado contrario una sonrisa tranquila, casi compasiva. Tiene usted toda la razón, colega. Es un bien privativo, y quiero dejar constancia de que no estamos aquí para reclamar ni un solo centavo de los bienes de su cliente. Se giró de nuevo hacia la jueza, su tono ahora más firme. Presentamos este documento no como una reclamación, sino como un contexto esencial. Toda la argumentación de la parte contraria se ha basado en una premisa fundamentalmente falsa: que mi clienta era una carga financiera, una mujer sin recursos propios, dependiente de la generosidad de la familia de su exesposo. Este documento no solo refuta esa premisa, sino que la aniquila. La lógica era impecable y brutal.
No estábamos luchando por dinero. Estábamos luchando por la verdad. La jueza levantó la vista del documento. Sus ojos, ahora desprovistos de cualquier aburrimiento, se clavaron en Isabel y Mateo. Su mirada era fría, analítica, como si los estuviera evaluando bajo una nueva luz. Era evidente que había llegado a la parte del testamento que detallaba las cifras. «Abogado», le dijo a Javier, su voz cortante, «¿es usted consciente del valor neto estimado de este patrimonio?» Javier asintió sin dudar. «Sí, su señoría». «Somos plenamente conscientes». La jueza desvió su mirada de nuevo al documento, y luego a la pantalla donde aún se proyectaba la humillante lista de bienes. La vieja cafetera, los platos de segunda mano. El contraste era tan violento, tan grotescamente absurdo, que la atmósfera de la sala se cargó de una ironía casi palpable. El castillo de naipes de Isabel estaba temblando. Isabel no pudo soportarlo más. Se inclinó hacia su abogado, su voz un siseo frenético y urgente que rompió el silencio solemne. No pude entender sus palabras exactas, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Pánico puro. Su abogado intentaba calmarla, pero ella estaba fuera de control. El mundo que había construido con tanto esmero, un mundo basado en la superioridad de su coche alemán y su código postal, se estaba desmoronando a su alrededor. Ya no era la matriarca adinerada que lidiaba con una nuera pobre e indigna. En esa sala, bajo la mirada impasible de la jueza, ella era la que parecía pequeña, provinciana y patéticamente desinformada. El poder no solo había cambiado de manos, se había invertido de una manera tan completa y devastadora que era casi poético. Me permití, por un breve segundo, mirarlo a él. Mateo me estaba mirando fijamente, su rostro una mezcla indescifrable de incredulidad, confusión y algo que podría haber sido arrepentimiento. O quizás, simplemente, era la cruda comprensión de la magnitud de su error. El hombre que sonrió débilmente mientras su madre me llamaba miserable, el que no movió un dedo para defenderme, ahora se enfrentaba a la verdad irrefutable de que la mujer que había desechado tan fácilmente era, según sus propios y superficiales estándares, inmensamente más rica de lo que él jamás podría soñar ser. La ironía de la situación era tan densa que se sentía como si pudiera cortarse con un cuchillo. Él no me había perdido a mí, Sofía. Había perdido un boleto de lotería que nunca supo que tenía. La jueza se aclaró la garganta, un sonido seco que nos devolvió a todos a la realidad. Miró directamente al abogado de Mateo, ignorando por completo a su cliente. Considerando esta nueva información, dijo, eligiendo sus palabras con un cuidado deliberado, la oferta de liquidación de $1,500 de su cliente no solo parece inadecuada, sino francamente insultante. Luego, sus ojos se posaron en mí, y por primera vez no vi lástima en ellos. Vi una chispa de algo que se parecía mucho al respeto. «Señora Villa», dijo, y el cambio en su tono fue radical. «El tribunal está listo para escuchar la cantidad exacta que figura en este documento, para que conste en acta». El escenario estaba listo. La humillación del champán, la crueldad del abrigo usado, cada palabra condescendiente. Todo estaba a punto de ser respondido, no con un grito, sino con un número que haría que su mundo implosionara. Javier asintió con una calma que me pareció sobrehumana. Se giró ligeramente para mirarme, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa, una última confirmación. Le devolví la mirada con toda la firmeza que pude reunir, un asentimiento casi imperceptible que le decía, «Adelante, termina con esto». Se volvió hacia la jueza, y el aire en la sala se volvió tan denso que sentí que podía tocarlo. Isabel se inclinó hacia adelante en su asiento, sus nudillos blancos de apretar el borde de la mesa, su rostro una máscara de tensión. Mateo parecía haber encogido, su mirada perdida en algún punto del suelo. Estaban al borde del precipicio, y ni siquiera sabían que el suelo, bajo sus pies, estaba a punto de desaparecer. El eco del corcho de la botella de Dom Pérignon resonó en mi memoria, y por primera vez no sentí dolor, sino una extraña y fría anticipación.
Por supuesto, su señoría, dijo Javier, su voz llenando cada rincón de la sala. Para que conste en acta, el valor total del patrimonio legado a mi clienta, la señora Sofía Villa, según la valoración certificada adjunta a este testamento, es de $15 millones. La cifra cayó en el silencio como una bomba. No fue un susurro, ni una explosión, sino una implosión. Vi cómo la mandíbula de Isabel se desencajaba ligeramente, sus ojos vidriosos fijos en Javier, como si hubiera escuchado una palabra en un idioma que no entendía. 15 millones. La cifra flotaba en el aire, grotesca y monumental, haciendo que su BMW, su casa en Coral Gables y toda su vida de superioridad fabricada parecieran de repente una broma de mal gusto. El abogado de Mateo dejó caer su bolígrafo, y el pequeño sonido del plástico golpeando la madera fue el único ruido que rompió el hechizo. La jueza, imperturbable, continuó leyendo el documento en voz baja para sí misma, pasando una página con un gesto metódico. Pero yo no podía apartar la vista de ellos. Isabel comenzó a negar con la cabeza, un movimiento casi imperceptible al principio, pero que fue ganando fuerza. Era una negación instintiva, la de una mente que se niega a aceptar una realidad que aniquila por completo su sistema de creencias. Su mundo, construido sobre la base de que ella estaba en la cima y yo en el fondo, se había invertido en un solo instante. El desprecio que me había profesado durante años se basaba en la premisa de mi pobreza, de mi inferioridad. Sin esa premisa, su desprecio quedaba al descubierto por lo que realmente era: una envidia fea y un miedo profundo a no ser suficiente. Me giré para mirar a Mateo. Su rostro estaba pálido, casi gris. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos no fue sorpresa, sino una especie de terror existencial. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que ha cometido el error más grande e irrevocable de su vida. El hombre que brindó por mi partida, que me llamó miserable, con su silencio cómplice, ahora me miraba como si yo fuera un fantasma de una vida que podría haber tenido. En ese instante supe que no me extrañaba a mí, a Sofía, la artista que pintaba en el pequeño estudio. Extrañaba la idea de lo que yo representaba ahora: seguridad, poder, un estatus que eclipsaba por completo el de su madre. Y esa comprensión me liberó de cualquier último vestigio de afecto que pudiera haber quedado. Javier no había terminado. Dejó que la cifra se asentara antes de dar el golpe de gracia. El patrimonio, continuó, dirigiéndose a la jueza pero asegurándose de que todos en la sala pudieran oírlo, incluye, entre otros activos, una cartera de acciones diversificada y la propiedad principal del señor Villa, una mansión de 6 dormitorios frente al mar en Star Island. Si la cifra de 15 millones había sido una bomba, la mención de Star Island fue el misil que arrasó con las ruinas. Coral Gables era bonito, próspero. Star Island era otro universo, el enclave de los multimillonarios, un símbolo de riqueza tan extremo que hacía que el mundo de Isabel pareciera de clase media. Pude ver cómo la palabra mansión la golpeaba físicamente, como si le hubieran dado una bofetada. Su orgullo, su única arma, acababa de ser reducido a cenizas. La jueza levantó la vista del documento, se quitó las gafas y me miró directamente. Señora Villa, el tribunal ha revisado la documentación. Todo parece estar en perfecto orden. Felicidades por su cambio de circunstancias. Su tono era formal, pero había una calidez subyacente que no había estado allí antes. Luego, su mirada se posó en la pantalla donde todavía se mostraba la patética lista de nuestros bienes comunes. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La jueza se aclaró la garganta y se dirigió al abogado de Mateo, su voz ahora cortante como el hielo. Abogado, ¿su cliente desea mantener su oferta de $1,500 o prefiere que procedamos con la división de la cafetera? La pregunta era retórica, y el sarcasmo en su voz era inconfundible. Fue la humillación final y oficial. Isabel se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. «¡Esto es ridículo! ¡Es una mentira!», exclamó, su voz temblorosa de rabia y pánico. Esa chica no tiene nada. Su padre la odiaba, no le hablaba en años».
Su abogado le puso una mano en el brazo, intentando desesperadamente que se sentara, pero ella lo apartó. Estaba completamente fuera de sí, su fachada de dama sofisticada destrozada, revelando la mujer desesperada y llena de veneno que había debajo. La jueza la miró con una frialdad glacial. «Señora, si vuelve a interrumpir mi tribunal, la haré desalojar. Siéntese». La orden fue tan tajante, tan llena de autoridad, que Isabel se derrumbó en su silla, su rostro contorsionado por la impotencia. Había perdido, y lo sabía. En ese momento, todo el dolor, toda la humillación de los últimos años se transformó en una claridad cristalina. Nunca se trató de mí. Su crueldad no era un reflejo de mi valor, sino de su propia y profunda inseguridad. Necesitaban hacerme sentir pequeña para poder sentirse grandes. Necesitaban definirme por mi supuesta falta de dinero porque era la única métrica que entendían. Al ver a Isabel desmoronarse, no sentí una oleada de triunfo vengativo. Sentí una profunda y abrumadora lástima. «Qué vida tan vacía», pensé, «tener que medir tu propia felicidad por la desgracia de los demás». La botella de champán, el abrigo usado, eran solo herramientas de su propia miseria. Y yo, finalmente, era libre de todo eso. La jueza se volvió hacia mi abogado. «Javier, ¿tiene su clienta alguna declaración final con respecto a los bienes conyugales?» Javier me miró, y yo le di el último asentimiento. Este era el momento, el acto final que cerraría este capítulo para siempre. No con un golpe, sino con un gesto de gracia que ellos nunca podrían entender. Me puse de pie, mi espalda recta, mi voz tranquila pero firme, cuando hablé por primera vez en toda la audiencia. «Su señoría», dije, dirigiéndome a la jueza pero consciente de que cada palabra era una daga para ellos. «Quiero dejar claro que nunca tuve interés en el dinero de la familia de mi exesposo. Ni entonces, ni ahora». Javier tomó la palabra, formalizando mi intención. «Su señoría, mi clienta, la señora Sofía Villa, renuncia formal y completamente a cualquier derecho sobre todos los bienes comunes listados. Renuncia también a la oferta de liquidación de $1,500. No reclama absolutamente nada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. Ella solo desea recuperar sus efectos personales, principalmente sus materiales de arte, que quedaron en la residencia. Y con eso, consideramos este asunto cerrado. La declaración fue tan inesperada, tan contraria a su lógica materialista, que los dejó completamente desarmados. Querían pelear por dinero, pero yo me negaba a entrar en su campo de batalla. El golpe final no fue el anuncio de mi fortuna, sino mi renuncia a la de ellos. Les demostré, de la manera más pública y definitiva posible, que su arma principal, el dinero, no tenía ningún poder sobre mí. Les quité la única narrativa que tenían, la de la Casa Fortunas. Vi la comprensión final amanecer en el rostro de Isabel. Una mezcla de humillación y una derrota tan absoluta que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mateo simplemente bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida de la sala del tribunal, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No miré hacia atrás. La puerta se cerró detrás de mí y con ese sonido dejé atrás no solo un matrimonio, sino una identidad falsa que nunca me había pertenecido. Era libre. Al salir de la sala del tribunal, el aire de los pasillos ya no se sentía opresivo, sino simplemente frío. Caminé sin prisa, sintiendo el eco de mis propios pasos sobre el mármol. No sentía una euforia desbordante, ni un deseo de celebrar. Lo que sentía era una calma profunda, el tipo de silencio que llega después de una tormenta devastadora. Javier me alcanzó junto a los ascensores. No dijo mucho, solo me puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Sofía. Te mantuviste íntegra». Asentí, incapaz de articular una respuesta. En ese simple gesto entendí que no solo habíamos ganado un caso legal sin importancia, sino que habíamos reclamado una verdad. La verdad de que mi valor nunca había estado en discusión, solo su percepción de él. Esa fue la verdadera victoria, una que no se podía depositar en un banco. Al día siguiente, Javier se encargó de todo. Fiel a mi palabra, lo único que pedí fueron mis pertenencias. Pero no volví a esa casa.
La idea de pisar de nuevo ese suelo, de respirar ese aire cargado de desprecio, era insoportable. En su lugar, Javier contrató un servicio de mudanzas profesional. Les dio una lista detallada de lo que debían recoger: mis lienzos, mis cajas de pintura, mis pinceles y mis libros. Nada más. Me contó que el abogado de Mateo llamó, casi suplicando, para preguntar si había algo más que yo quisiera, si podían compensarme de alguna manera. La oferta era tan transparente, tan patética, que Javier simplemente respondió que mis instrucciones eran claras y colgó. Estaban intentando comprar un perdón que no estaba en venta, usando el único lenguaje que conocían. Unas horas más tarde, un pequeño camión se detuvo frente a mi edificio. Vi cómo los hombres descargaban mis cajas, mis caballetes, los fragmentos de mi alma que había dejado atrás. Mientras desempacaba cada objeto en la sala de mi pequeño apartamento, sentí como si estuviera recuperando partes de mí misma. El olor a trementina y a óleo llenó el aire, un perfume familiar y reconfortante. Cada pincel gastado, cada lienzo a medio terminar, contaba una historia. Mi historia. La que ellos habían intentado borrar con su narrativa de insuficiencia. Al colocar mi último libro en una estantería improvisada, me di cuenta de que mi modesto apartamento, que antes me parecía un recordatorio de mi lucha, ahora se sentía como un palacio. Era el santuario de mi autenticidad, un lugar donde nadie podía ponerme un precio. La inevitable llamada llegó 2 días después, no a mi teléfono, que seguía bloqueado, sino a través de un correo electrónico a una cuenta antigua que apenas usaba. Era de Mateo, el asunto era simple. Sofía, por favor. Leí el mensaje, una mezcla nauseabunda de autocompasión y manipulación. Hablaba de la enorme presión de su madre, de cómo nunca quiso hacerme daño, de cómo no tenía idea de la situación de mi padre. Cada frase era una excusa, un intento de reescribir la historia para absolverse a sí mismo. Al final, llegaba al punto. Quizás podríamos hablar, empezar de nuevo, ahora que las cosas son diferentes. Las cosas no eran diferentes. Solo las cifras lo eran. Él seguía siendo el mismo hombre débil y cobarde. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Solo un vacío profundo. Arrastré el correo a la papelera sin responder. Ese fue nuestro final. Silencioso, digital y definitivo. Unas semanas después, Javier me llamó para cerrar los últimos detalles legales. De manera casual mencionó algo que me dio el cierre que no sabía que necesitaba. Aparentemente, la historia de lo que ocurrió en la sala del tribunal se había extendido como la pólvora por los círculos sociales de Coral Gables. La humillación de Isabel no había sido privada. Me contó que la habían visto menos en los clubes y eventos sociales. La mujer cuyo estatus se basaba en la percepción de los demás se había convertido en el objeto de susurros y miradas de lástima. La ironía era brutal. En su intento de destruirme por mi supuesta falta de estatus, había terminado perdiendo el suyo, su casa, su coche, todo aquello con lo que me había intimidado. Se había convertido en el escenario de su propia y solitaria derrota. Nunca más volví a saber de ella. Con ese último fantasma exorcizado, volví a lo único que siempre había sido mío: mi arte. Por primera vez en meses, la pintura fluía de mí sin esfuerzo. Pero era diferente. Mis cuadros, antes llenos de colores suaves y paisajes melancólicos, ahora tenían una fuerza y una audacia que nunca antes habían poseído. Canalicé toda la humillación, la rabia y la liberación en mis lienzos. Pinté la espuma de un champán desbordándose, no como una celebración, sino como una explosión de veneno. Pinté un abrigo de diseñador desmoronándose en un montón de cenizas. Mi dolor se convirtió en mi poder, y mi arte, que ellos habían llamado un hobby inútil, se convirtió en mi voz, más fuerte y elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho en esa sala. Eventualmente, el pequeño apartamento empezó a sentirse demasiado pequeño, no para mí, sino para mis lienzos. Con una parte de la herencia de mi padre, no compré la mansión en Star Island. Ese era su sueño, no el mío. En cambio, encontré un viejo almacén en el distrito de arte de Wynwood y lo convertí en un estudio y loft. Un espacio abierto, lleno de luz natural, con paredes de ladrillo visto y techos altos. Era un lugar para crear, para vivir, para respirar, no era ostentoso.
No era un símbolo de estatus para impresionar a nadie. Era simplemente mío, elegido por mí, para mí. Por primera vez, sentí que estaba usando el legado de mi padre de una manera que honraba mi propia identidad, no la suya. Mi relación con Mateo e Isabel quedó completamente disuelta. No hubo más contacto ni intentos de reconciliación. Se convirtieron en figuras de un pasado lejano, como personajes de un libro que había terminado de leer. El divorcio se finalizó sin más incidentes, y mi renuncia a todo lo que habíamos compartido fue un acto que les quitó cualquier poder que pudieran haber creído tener sobre mí. Mi victoria no fue financiera, fue moral. Demostré que mi dignidad nunca estuvo a la venta y que mi felicidad no dependía de su aprobación ni de su dinero. La justicia, para mí, no fue verlos castigados, sino liberarme por completo de su juicio. Ahora, cuando miro mi reflejo en los grandes ventanales de mi estudio, con la ciudad de Miami extendiéndose a mis pies, ya no veo a la chica insegura que buscaba validación en los ojos equivocados. No veo a la miserable ni a la heredera millonaria. Veo a Sofía, una artista, una mujer que atravesó el fuego de la humillación y salió del otro lado, no ilesa, pero sí completa. La botella de champán no celebró mi partida, sino mi nacimiento. El brindis de Isabel no fue por el final de su hijo con una carga, sino por el comienzo de mi vida sin ellos. Y esa, al final, fue la única celebración que importó. Mi historia, al final, no es sobre heredar una fortuna, es sobre heredar mi propio nombre. La ironía de todo es que el dinero de mi padre, del que siempre huí porque sentía que borraba mi identidad, fue precisamente lo que me permitió reclamarla de la manera más pública y definitiva posible. Ese día en el tribunal no gané 15 millones de dólares. Recuperé a Sofía. Les demostré, y me demostré a mí misma, que mi valor nunca estuvo sujeto a su aprobación, a sus etiquetas de precio o al saldo de una cuenta bancaria. La botella de champán que abrieron para celebrar mi partida se convirtió, sin que ellos lo supieran, en el brindis por mi verdadera llegada al mundo, en mis propios términos. Aprendí de la manera más dura que el verdadero valor de una persona no se puede medir, pesar o tasar. Para personas como Isabel y Mateo, el mundo es una jerarquía basada en lo que tienes. El coche que conduces, la dirección en la que vives, la ropa que vistes. Creen que pueden ponerle un precio a todo, incluidas las personas. Pero hay cosas que su dinero nunca podrá comprar. La integridad, la dignidad y la paz interior que se obtiene al saber quién eres, sin importar lo que el mundo piense de ti. Mi victoria no fue financiera, fue moral, fue el silencio en esa sala del tribunal cuando se dieron cuenta de que la miserable a la que despreciaban tenía un valor que ellos ni siquiera podían empezar a calcular. El dinero no me cambió, pero sí me dio una herramienta. La libertad. La libertad de no tener que demostrarle nada a nadie nunca más. La libertad de construir una vida basada en mi pasión, no en las expectativas de otros. No vivo en la mansión de mi padre en Star Island. Ese era su mundo, su sueño. Yo encontré mi propio palacio en un loft lleno de luz en Wynwood, rodeada de mis lienzos y el olor a pintura. Porque la verdadera riqueza no es la acumulación de posesiones, sino la creación de un significado. Y mi significado lo encuentro en cada pincelada, en cada color que mezclo, en la historia que cuento a través de mi arte. Si estás pasando por una situación en la que te sientes invisible, subestimado o juzgado por lo que no tienes, quiero que escuches esto. Tu valor no reside en la opinión de los demás. No dejes que sus etiquetas definan tu historia. A veces, la mayor fortaleza no se demuestra gritando, sino en el silencio de tus propias convicciones, en la dignidad con la que te alejas de quienes no merecen tu presencia. La validación que buscas no está en ellos, está dentro de ti, esperando a que la reclames. Construye tu propio mundo, uno donde tu valor sea un hecho, no una opinión. Para mí, el verdadero cierre no fue ver sus rostros de asombro en el tribunal. Fue la indiferencia que sentí después. Fue borrar un correo electrónico sin responder. Fue darme cuenta de que ya no ocupaban ningún espacio en mi mente ni en mi corazón. La verdadera libertad no es ver a tus opresores caer. Es ser capaz de darte la vuelta y caminar hacia tu propio futuro sin mirar atrás, sabiendo que su capítulo en tu vida ha terminado para siempre.
Su veneno solo puede afectarte si sigues bebiendo de su copa. Yo elegí dejarla sobre la mesa y marcharme. Hoy mi vida es tranquila, pero está llena. Llena de arte, de propósito y de una paz que el dinero de mi padre nunca pudo comprarme, pero que irónicamente me ayudó a encontrar. Cada lienzo que pinto es un testimonio de esa transformación, una prueba de que de las cenizas de la humillación puede nacer la obra de arte más hermosa de todas. Una vida auténtica. Ellos querían que yo fuera un personaje secundario en su historia de estatus y apariencias, pero sin saberlo. Me dieron el empujón que necesitaba para convertirme en la única autora de la mía. Mi viaje de sanación apenas comienza, y hay mucho más que quiero compartir con ustedes. Antes de mostrarles el primer cuadro que pinté después de aquel día, la obra que encapsula toda esta historia, suscríbete al canal y déjame un "Mi valor no tiene precio" en los comentarios si te has sentido identificado. Créeme, querrás ver cómo la humillación se puede transformar en belleza, porque lo que viene a continuación es la prueba de que el arte y la vida siempre encuentran la manera de florecer.